Hola, en esta sesión vamos a revisar la primera parte de los síndromes linfoproliferativos. Las enfermedades linfoproliferativas son de tres tipos: las leucemias, los linfomas y las alteraciones de las células plasmáticas. En esta sesión vamos a ver las leucemias y los linfomas, y en la segunda parte vamos a ver, en una sesión distinta, vamos a ver las alteraciones de las células plasmáticas. Las leucemias pueden ser la leucemia linfocítica aguda, que ya la revisamos en la sesión anterior, la leucemia linfocítica crónica y las leucemias de células peludas. Y dentro de los linfomas tenemos los linfomas no Hodgkin y los linfomas Hodgkin. Y dentro de las alteraciones de las células plasmáticas, el mieloma múltiple y la enfermedad de Waldenström. La leucemia linfocítica crónica es una enfermedad maligna clonal de los linfocitos B. La enfermedad es habitualmente indolente, con acumulación lentamente progresiva de linfocitos pequeños de larga vida, y estas células son incompetentes desde el punto de vista inmunitario y responden mal al estímulo antigénico. La leucemia linfocítica crónica se manifiesta por lo tanto clínicamente por inmunosupresión, falla de la médula ósea e infiltración de órganos con linfocitos. La leucemia linfocítica aguda es una enfermedad de personas mayores, en la cual 90% de los casos ocurren después de los 50 años, y la mediana de la edad al momento de la presentación es de 70 años. En muchos pacientes se descubre incidentalmente que tienen una linfocitosis, y otros acuden a consultar porque presentan síntomas como fatiga o adenopatías, y al examen 80% de los pacientes tienen adenopatías y 50% tienen hepatomegalia o esplenomegalia. La leucemia linfocítica crónica sigue un curso indolente, sin embargo algunos subtipos pueden comportarse más agresivamente. Una variante, la leucemia prolinfocítica, es más agresiva y su morfología se caracteriza por células más grandes e inmaduras. En 5 a 10% de los casos, la leucemia linfocítica crónica puede complicarse con anemia hemolítica autoinmune o trombocitopenia autoinmune. Y en 5% de los casos, mientras la enfermedad sistémica permanece estable, un ganglio linfático aislado se transforma en un linfoma agresivo de células grandes. A esto se le llama el síndrome de Richter. Al laboratorio, el sello de la leucemia linfocítica crónica es la linfocitosis aislada. El recuento de blanco es habitualmente mayor de 20.000 por milímetro cúbico, puede estar marcadamente elevado, puede haber varios cientos de miles de glóbulos blancos. Habitualmente 75-98% de las células circulantes son linfocitos, cuando lo normal es de 20-50%. Los linfocitos suelen ser pequeños y maduros, con cromatina condensada en el núcleo, y son morfológicamente indistinguibles de los linfocitos pequeños normales, pero se puede observar un pequeño número de linfocitos grandes y activados. La médula ósea está infiltrada en forma variable con linfocitos pequeños, y el inmunofenotipo de la leucemia linfocítica crónica muestra una coexpresión del marcador CD19 del linaje de linfocitos B con el marcador CD5 del linaje de linfocitos T. Este hallazgo se observa solo en la leucemia linfocítica crónica y en el linfoma de células del manto. La hipogamaglobulinemia está presente en el 50% de los pacientes y se hace más común en la enfermedad avanzada. En cuanto al diagnóstico diferencial, hay pocos síndromes que puedan confundirse con la leucemia linfocítica crónica, y dentro de ellos infecciones virales que producen linfocitosis. Estos cuadros presentan fiebre y otros hallazgos clínicos. Sin embargo, la leucemia linfocítica crónica también puede presentar fiebre debido a infecciones bacterianas concomitantes. Dentro de la pertusis, la tos convulsiva, puede producir un recuento de linfocitos particularmente alto, y otras enfermedades linfoproliferativas como la macroglobulinemia de Waldenström, la leucemia de células peludas, los linfomas, especialmente el de las células de manto, también pueden confundirse o ser un diagnóstico diferencial de esta enfermedad. El diagnóstico se hace en base a la morfología e inmunofenotipo de los linfocitos circulantes y a los hallazgos de la médula ósea. La linfocitosis monoclonal de células beta es una enfermedad caracterizada por menos de 5.000 células B por mililitro cúbico, y es considerada una precursora de la leucemia linfocítica crónica. El tratamiento en los casos de leucemia linfocítica crónica precoz indolente no requiere una terapia específica, y el cuidado estándar para la enfermedad de etapa precoz es la observación, y las indicaciones para tratamiento incluyen fatiga progresiva, linfadenopatía sintomáticas, anemia y trombocitopenia. Estos pacientes tienen ya sea una enfermedad en etapa 2 sintomática y progresiva o una enfermedad en etapa 3 a 4. El pronóstico
En el pasado la sobrevida media era de 6 años y solo el 25% de los pacientes vivía más de 10 años. Ahora los pacientes en etapa 0 o 1 tienen una sobrevida media de 10 a 15 años con una vida normal. Y los pacientes en etapa 3 o 4 tenían una sobrevida media de menos de 2 años en el pasado, pero ahora la sobrevida de 2 años más del 90%. Y el panorama de largo plazo ha cambiado sustancialmente. Para los pacientes con formas resistentes o alto riesgo, el trasplante de médula ósea puede llevar a un control a largo plazo de la enfermedad. La leucemia de células peludas es una enfermedad maligna rara de las células madres diferenciadas como linfocitos B maduros con proyecciones citoplasmáticas pilosas. Por eso se habla de leucemia de células peludas. La presentación clínica es en hombres de mediana edad. La edad de presentación suele ser de 55 años. Hay un predominio entre los hombres. La enfermedad se presenta en una proporción de 5 a 1, hombres versus mujeres. Y la sintomatología es fatiga de inicio gradual, esplenomegalia marcada e infecciones. La esplenomegalia es prácticamente invariablemente presente y puede ser masiva. Y el hígado está aumentado de tamaño en el 50% de los casos. La presencia de neuropatía es poco común. Y la leucemia de células peludas es una enfermedad indolente cuyo curso está dominado por pancytopenia e infecciones recurrentes, incluyendo infecciones por micobacterias. El sello de la leucemia de células peludas es la pancitopenia y la anemia es prácticamente universal y el 75% de los pacientes tiene trombocitopenia y neutropenia. Las células peludas están presentes en un número bajo en el frotis de sangre periférica y tienen una apariencia característica con numerosas proyecciones citoplasmáticas. La médula ósea es habitualmente inaspirable y el diagnóstico se hace en base a las características morfológicas de la biopsia de la médula ósea. Las células peludas tienen un patrón de tinción histoquímico característico con fosfatasa ácida tartrato resistente y a la inmunofenotipicación las células expresan los antígenos CD11, CD20, CD22, CD25, CD103 y CD123. Y el examen patológico del vaso muestra marcada infiltración de la pulpa roja con células peludas. La identificación de la mutación BRAF B600C mediante secuenciación de las células peludas en los pacientes afectados ofrece una herramienta diagnóstica y un potencial blanco terapéutico también. El diagnóstico diferencial hay que hacerlo con otras enfermedades linfoproliferativas como macroglobulinemia Waldenström y linfoma no Hodgkin y otras causas de pancitopenia incluyendo hiperesplenismo que causa anemia plástica y hemoglobinuria paroxística nocturna. En cuanto al pronóstico, más del 95% de los pacientes con leucemia de células peludas vive más de 10 años. En cuanto a los linfomas, existen dos tipos, los linfomas no Hodgkin y los linfomas Hodgkin. Los linfomas no Hodgkin son un grupo heterogéneo de cánceres de linfocitos, los que habitualmente se presentan con ganglios linfáticos aumentados de tamaño e indoloros. Los linfomas varían en presentación clínica y curso de indolentes a rápidamente progresivos. La biología molecular ha entregado claves de la patogenia de estos trastornos, a menudo un tema de translocaciones balanceadas, a través de los cuales un oncogen queda yuxtapuesto cerca de, ya sea un gen de inmunoglobulina, linfocitos de células B, o un gen receptor de células T, o un gen relacionado, y eso da origen a los linfocitos de células T. El resultado neto es la sobreexpresión del oncogen y el desarrollo de un linfoma. El 85% de los linfomas no Hodgkin son por células B y el 15% son por células T o células natural killer en origen. Aunque los linfomas no Hodgkin representan un grupo muy diverso de enfermedades, se han dividido históricamente en dos categorías basadas en su comportamiento clínico y en su anatomía patológica: los indolentes o de bajo grado y los de agresivos o de grado intermedio o alto. En cuanto a la sintomatología, los linfomas no Hodgkin habitualmente se presentan con linfadenopatías, las que pueden ser aisladas o extendidas. Los ganglios linfáticos involucrados pueden estar presentes periféricamente o centralmente, y centralmente se entiende por ganglios en el retroperitoneo, mesenterio y pelvis, y los linfomas indolentes habitualmente están diseminados al momento del diagnóstico y el compromiso de la médula ósea es frecuente. Muchos pacientes con linfoma tienen síntomas constitucionales tales como fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso mayor del 10% de su peso corporal previo. Esto habitualmente en los linfomas de tipo B. Y al examen, las linfadenopatías pueden ser aisladas o difusas y pueden estar presentes en sitios extranodales como piel, tubo gastrointestinal y médula ósea. Y una vez que el diagnóstico patológico ha sido establecido,
se debe realizar una etapificación por medio de una biopsia de médula o con un PET scan de cuerpo entero. Y en los pacientes con linfoma de grado intermedio o alto se debe realizar una punción lumbar. En general, en cuanto al laboratorio, la sangre periférica es habitualmente normal, aún con compromiso extenso de la médula ósea. Las células de linfoma circulando en la sangre no es un hallazgo común y el compromiso de la médula ósea se manifiesta como agregados linfoides monoclonales paratrabeculares. En algunos linfomas de alto grado hay compromiso meningio y las células malignas se encuentran en la citología del líquido cefalorraquídeo. La LDH sérica ha mostrado ser un marcador pronóstico útil y ahora está incorporada en la estratificación de riesgo del tratamiento. El diagnóstico de linfoma se hace por medio de una biopsia de tejido, habitualmente de un ganglio linfático. Una aspiración con aguja puede entregar evidencia de linfoma de Hodgkin, pero es preferible una biopsia del ganglio o biopsia del tejido extranodal comprometido para el diagnóstico preciso y para la clasificación. En general, en cuanto al tratamiento, aquí la cosa funciona al revés, porque los linfomas de bajo grado indolentes tienen, en general la gente no se muere, pero tampoco se curan. En cambio, los de alto grado, la gente se muere más, pero pueden llegar a la curación. En cuanto a los linfomas indolentes, los linfomas más comunes en este grupo son el linfoma folicular, el linfoma el linfoma de zona marginal y el linfoma de linfocitos pequeños, también conocido como leucemia linfocítica crónica. Y el tratamiento de este tipo de linfomas depende de la etapa de la enfermedad y del estado clínico del paciente. Un pequeño número de pacientes tiene una enfermedad limitada con solo uno o dos grupos de ganglios linfáticos contiguos anormales y pueden ser tratados con radioterapia localizada con intención curativa. Sin embargo, el 85% de los pacientes con linfomas indolentes tienen una enfermedad diseminada al momento del diagnóstico y no son considerados curables, lo que les decía anteriormente. Históricamente, el tratamiento de estos pacientes no ha modificado la sobrevida general, por lo tanto, el tratamiento debe instituirse solo cuando se desarrollan síntomas o para tumores de gran tamaño. Debe considerarse en general que es un tratamiento no curativo, sino que paliativo. Después de cada respuesta al tratamiento, los pacientes experimentarán una recaída de intervalos cada vez más cortos y algunos pacientes, el 8%, aproximadamente, tendrán remisiones espontáneas temporales. El tratamiento en general consiste en radioterapia, anticuerpos monoclonales y quimioterapia. Conjugados radioinmunes que funcionan anticuerpos monoclonales, anticélulas beta con nucleóidos radioactivos producen mayores tasas de respuesta que las que producen los anticuerpos solos. Y algunos pacientes pueden ser candidatos para trasplante de células madres halogénicas con intención curativa. En cuanto a los linfomas agresivos, los linfomas de células grandes B difuso, el tratamiento es con intención curativa. Los que tienen una enfermedad localizada pueden recibir un curso corto de inmunoterapia, tales como 3 ciclos de R-CHOP más radioterapia localizada o 6 ciclos de inmunoquimioterapia sin radioterapia. Aquellos pacientes con una enfermedad avanzada son tratados con 6 ciclos de este R-CHOP. Los pacientes que recaen aún pueden ser curados con trasplantes de células madre hematopoyéticas autólogas si es que permanecen sensibles a la quimioterapia. Los linfomas primarios del sistema nervioso central se tratan con ciclos repetidos con alta dosis de metotrexato endovenoso con rituximab, que esta combinación es la que produce los mejores resultados que la radioterapia total del cerebro con menos discapacidad cognitiva. Y los linfomas de alto grado, como el linfoma de Burkitt o el linfoma linfoblástico, requieren quimioterapia cíclica, urgente e intensa con el paciente hospitalizado, similar al de la leucemia linfocítica aguda y con quimioterapia intratecal como profilaxis del sistema nervioso central. Los linfomas periféricos de células T habitualmente tienen una enfermedad en etapa nodal y ectonodal más avanzada y con una tasa de respuesta lateral inferior que la que presentan los linfomas B agresivos. El trasplante de células madre hematopoyéticas autólogas a menudo se incorpora como terapia de primera línea y el anticuerpo conjugado brentuximab vedotin tiene una actividad significativa en este tipo de pacientes. Vamos a seguir hablando de esto en la segunda parte.